Vamos a seguir nuestro estudio en Efesios, que es la carta que estamos estudiando, la serie de Efesios, que nos está permitiendo conocer unas riquezas espirituales que están en la palabra de Dios. Y el domingo pasado concluíamos el primer capítulo de Efesios. Es una carta de 6 capítulos, muy profunda, muy enriquecedora, pero necesitamos ayuda del Espíritu para entender las cosas espirituales. Entonces cerrábamos el capítulo 1 considerando el ejemplo máximo de poder de Dios, que fue la resurrección de Jesucristo. Y veíamos en esta última parte del capítulo 1 cómo el mismo poder que resucitó a Jesucristo de la tumba es el mismo poder que hoy te está resucitando en una nueva criatura, en una nueva persona, en un nuevo ser. Entonces, esa es una súper garantía, hermano, de que la buena obra que Él comenzó en ti, la va a terminar. Y es ese mismo poder que tú y yo hoy tenemos a través del Espíritu Santo. Pero cuando volteamos a ver el mensaje principal de Efesios, ¿qué nos quiere decir Dios a través de Efesios? Vamos empezando con dónde está posicionado el creyente y qué posesiones tiene el creyente. Los primeros 3 capítulos habla de eso. ¿Qué es lo que tú y yo poseemos como creyentes? Por estar en Cristo, en Él. Y la palabra en Él se repite muchísimas veces en el capítulo 1 y vemos diferentes bendiciones que tenemos en Él. ¿Cuáles son estas bendiciones o estas riquezas que la palabra expresa para todos nosotros que tenemos en Él? Bueno, el Padre nos ha escogido, esa es una bendición. No es que tú hayas elegido, sino Él te eligió y te eligió para algo fabuloso, que es ser adoptado, ser su hijo. Antes de venir a Cristo, tú y yo, dice la palabra, que éramos enemigos de Dios. Pero después, cuando Cristo viene a esta tierra y todos los que creemos en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso está en Juan 1. Pero no solamente somos elegidos y adoptados, sino también somos aceptos. Y esa es otra bendición, hermano. Tú eres aceptable para Dios. Y no es por lo que tú hagas, sino es por lo que Él ya hizo. Entonces, a través de Jesucristo tenemos redención, que esa es otra de las bendiciones. Redención de una condena que tú y yo teníamos. Perdón de nuestros pecados. Y también otra bendición, otra riqueza es que Jesucristo nos revela cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí. Y entonces ya no es una cosa misteriosa por qué estoy en este mundo, sino el Señor te va revelando cuál es la razón o el propósito por el cual tú estás respirando el día de hoy en este lugar. Ahora, no solamente quedó en esas riquezas de adopción, elección, aceptos, redención, todo lo que vimos en el primer capítulo, sino que hace 8 días cerrábamos estudiando sobre el sello del Espíritu Santo, que es la garantía o es la seguridad que tú y yo tenemos, que somos hechos hijos suyos. En la medida que el fruto del Espíritu va brotando en cada uno de nosotros, es una evidencia que hemos sido sellados por el Espíritu, y esta evidencia te tiene que dar seguridad. No es para jactarse, es para tener seguridad de dónde estamos, en quién estamos. Ahora, como decía Pablo en la última parte del primer capítulo, oro por ustedes para que sean entendidas todas estas riquezas y estas bendiciones espirituales a través de un espíritu de sabiduría y un espíritu de conocimiento. Y eso es lo que seguimos haciendo, y es mi oración también el día de hoy, que todo esto que veamos en Efesios pueda despertar más nuestros sentidos espirituales para poder apreciar más las riquezas espirituales. A veces estamos tan embriagados de los deseos que este mundo nos ofrece, estamos inundados de ofertas que el mundo tiene para nuestros deleites, que difícilmente apreciamos las riquezas espirituales que están en la palabra. Pero es gracias a Dios que tenemos reuniones, que tenemos estudios, que tenemos compañerismos donde traemos a memoria estas riquezas para que tú y yo podamos conocerlas
apreciarlas y vivir en ellas. Así que Pablo oró por la iglesia para que esto se entendiera y pues nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Y como te decía, el capítulo 1 que nos muestra las posesiones que el creyente tiene, el capítulo 2 va a dar un pequeño giro y nos va a mostrar no la posesión, sino la posición que el creyente tiene. Y les platicaba hace 8 días, así como la vida de un plebeyo cambiaba cuando alguien de la realeza lo desposaba o lo hacía parte de su familia y ya no vivía más como plebeyo sino como realeza, el creyente que es entendido de la nueva naturaleza, de la nueva vida que tiene, como adoptado y como aceptado, ya no puede vivir como antes. Hay un cambio de vida también. Entonces, en la medida que entendamos nuestra nueva naturaleza y las riquezas que tenemos en Cristo, nuestra vida tiene que cambiar. Y no porque tú la obligues a cambiar, sino es naturalmente que empiezas a desear las cosas que Dios desea, que Dios ama, y a aborrecer las cosas que Dios aborrece. Y cuando te das cuenta lo estás haciendo sin forzarte, empieza a ser natural. Ahora, esto es posible por estar en el lugar correcto, que es en Él, en Jesucristo. No en una iglesia, no en una doctrina, no en una organización, es en Él. En Él está la riqueza, en Él están las bendiciones que vimos y que Pablo ahora en esta siguiente parte nos va a mostrar un contraste interesante. Los que conocen de joyería, los que saben de piedras preciosas, los que conocen de todo eso, se darán cuenta que cuando el joyero o la tienda de joyas quiere mostrar la pureza y el brillo de los metales y lo extraordinario que es la joya, regularmente tienen o un estuche o una funda de terciopelo. Pero ¿de qué color llega a ser regularmente estos? Negro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace un contraste impresionante y se aprecia mucho más la obra de arte que está en la joya. Pues Pablo va a hacer esto. Pablo va a contrastar la riqueza de la salvación, mostrándonos cómo era de oscuro y de negro nuestro pasado, y con este contraste poder apreciar mucho más el regalo de la salvación. Eso es lo que va a hacer Pablo en esta parte. Entonces vamos a leer Efesios 2, del verso 1 al 10. Hoy vamos a ver solo hasta el versículo 7, pero vamos a leerlo completo para que veas la obra de salvación, cómo la contrasta Pablo y cómo vamos a poder entender esta verdad de salvos por gracia. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiero que leamos todos juntos este último versículo. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, te pido que abras nuestros ojos
espirituales, nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro corazón a esta verdad. Somos salvos por gracia. No hubo nada que nosotros tuviéramos que hacer. Simplemente es un regalo tuyo, es un don de Dios. No por obras, pero sí para obras, Señor. La fe sin obras es muerta. Y ayúdanos a entender esto, Padre, correctamente, porque necesitamos ser instruidos, ser corregidos, ser enseñados, ser redarguidos a través de tu palabra, para poder llevar una vida que te agrade, Señor, una vida piadosa, una vida que cumpla el propósito por el cual nos trajiste a este mundo, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad de poder compartir Efesios. Ayúdame, Señor, a poder, a través de tu Espíritu Santo, compartir esto con mis hermanos, y ayúdanos a todos a comprender esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermano. Pues sin importar dónde esté el presidente de los Estados Unidos, su posición como aquel hombre que se sienta en la silla de la Casa Blanca, pues le da poder y autoridad, ¿verdad? Pero si este hombre sale de la Casa Blanca y va hacia otro lado, ¿acaso deja de ser el presidente de Estados Unidos? No, sigue siendo, ¿verdad? Entonces, independientemente del lugar donde esté este presidente, esté en la Casa Blanca o no esté en la Casa Blanca, pues su identidad sigue siendo la misma. Y con el creyente, pues va a suceder algo similar. Pablo está preso. Cuando está escribiendo esto, Pablo está preso. Está con un grillete, está en una mazmorra, está sufriendo físicamente las consecuencias de la persecución de Roma, pero Pablo no deja de ser lo que acaba de decirnos en el primer capítulo de Efesios, y de las bendiciones que él reconoce, estando aún en una condición donde pues, pudiera decir, en verdad, esto es la riqueza de su gloria, estar en una mazmorra, estar esperando la muerte. Y mi hermano, espiritualmente no hay una afectación la condición en la que tú hoy estés. Tú, estando en Cristo, estando en pruebas, estando en tribulaciones o estando en bendiciones, puedes estar disfrutando las mismas riquezas que Pablo nos está mencionando aquí. ¿Por qué? Porque tenemos el poder y la autoridad en el campo espiritual y esto es porque estamos posicionados correctamente en Él, en Cristo, no en las condiciones. Por eso es importante para todos estar seguros de estar en Él, porque aquel creyente que está solamente cuando son los buenos momentos, pues cuando llegan los malos momentos, ¿qué pasa? Su fe se apaga porque no estuvo en Él, estuvo en el contexto. Entonces, por eso es importante entender la posición en la que estamos, en Él, en Cristo. Y en el verso 1, Pablo empieza escribiendo esto y recordando lo que éramos, retrocediendo para ver de dónde venimos, y dice, y Él os dio vida a vosotros. Si dio vida es porque había algo muerto. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos. Entonces, hermano, como voltear en un retrovisor hacia atrás, no es para regresar, sino es para ver lo que hemos avanzado estando con Cristo. Nunca debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Eso es importante. Y no es para anhelar como la esposa de Lot, ¿verdad? Para añorar lo que deja, sino más bien para ver la misericordia de Dios de sacarte de donde te sacó, porque Él te dio vida. Él nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos. Fíjate aquí lo importante que son los tiempos. Está hablando en pasado. Él nos dio vida cuando estabais muertos. Ya no estás muerto. Estás vivo. ¿Y estabas muerto en qué? En vuestros delitos y en vuestros pecados. Y tú puedes preguntarte, pero ¿cómo dice que estaba muerto si la gente sin Cristo está viva? Sal de una congregación cristiana y vas a ver a la gente viva. ¿A qué se refiere? Se refiere a que la gente sin Cristo espiritualmente está muerta. ¿Y cómo puedes comprender esta verdad? Porque físicamente ves a la gente viva, pero en el interior están muertos. Y esto es una cuestión solo de tiempo, porque nuestra vida corporal tiene un tiempo, tiene una caducidad, algunos 80, 90, algunos 50, algunos 40, pero el cuerpo tiene una vida con caducidad. Pero el espíritu no, el espíritu está o vivo o muerto.
Y el espíritu muerto de aquellas personas sin Cristo se puede ver en dos cosas, en la desobediencia y en la abundancia de pecado, que es lo que nos está diciendo aquí Pablo, cuando estabais en vuestros delitos y en vuestros pecados. Y es tangible en alguien que está muerto espiritualmente como un estilo de vida es guiado por la desobediencia, guiado por la abundancia de pecados, por la práctica constante de pecados. Y el veredicto que nos da Romanos 3:23 es claro: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero si nos vamos más atrás al Génesis, ¿tú te acuerdas qué fue lo que le dijo Dios a Adán? De todo árbol de este huerto puedes comer, pero ciertamente, pero el día que comas de este fruto, ciertamente, ¿qué iba a pasar? Morirás. ¿Y qué hizo, qué decidió Adán? Desobedecer. ¿Y cuál fue la consecuencia? Fue la muerte. Entonces, desde el Génesis tú puedes ver lo depravado del hombre, desobediente, en diferentes relatos que están desde el Génesis y que llevó al Señor incluso a purificar la tierra. La maldad del hombre se destapó en cuanto murió espiritualmente. Adán muere espiritualmente porque si tú ves la Biblia, Adán todavía tuvo hijos, todavía estuvo en la tierra y vivió 900 años. Y dices, ¿cómo entonces murió? No murió. Espiritualmente murió. Corporalmente todavía estuvo un tiempo, pero espiritualmente este hombre estaba muerto. Y toda su descendencia estaba muerta. Cuando tú ves los relatos de los tiempos de Noé, te das cuenta del nivel de depravación del hombre, de alguien que está muerto. El Señor viene y purifica la tierra con un diluvio, pero no fue suficiente porque solamente fue una especie de contención, pero no de redención. La redención vendría hasta Jesucristo. ¿Y por qué te digo esto? Porque después vienen los relatos de Sodoma y Gomorra. Y después vemos cómo la desobediencia es tan evidente en los pueblos de Canaán que incluso los israelitas ceden a estos estilos de vida depravados, ¿no? Donde dan desenfreno a sus pasiones. Ahí es a lo que se refiere Pablo. Este estilo de vida lleno de muerte, lleno de hedor, lleno de pudrición, indica la condición del hombre, está muerto espiritualmente. Todo pecador, hermano, todo pecador sin importar su edad, si tiene 10 años, si tiene 15, si tiene 100, si tiene 50, todo hombre pecador está muerto espiritualmente. Ese es el veredicto. Y así como un muerto físicamente que está en un ataúd ya no puede hacer nada por sí mismo, ya no puede acomodarse, ya no puede moverse porque está muerto, pues espiritualmente el hombre también. El muerto espiritual ya no puede hacer nada por su propia cuenta. Ya no puede salir de su condición. Por eso, Dios tuvo que hacerlo por nosotros. Lo que tú y yo no podíamos hacer como muertos espirituales, era necesario que Él lo hiciera. Y así anduvimos todos. Versículo 2, fíjate, dice, en esta condición anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El tiempo sigue siendo en pasado. Tú y yo vivíamos siguiendo lo que este mundo ofrece y aplaude. Lo que nos está diciendo aquí Pablo es muy cierto y sigue siendo muy válido en esta actualidad. El mundo vive bajo la influencia de su influencer favorito, que es Satanás. Satanás es el influencer de este mundo. Satanás es el que dicta las corrientes de pensamiento de este mundo. Y son poderes invisibles lo que nos está diciendo aquí en su palabra. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, de lo que no ves, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué crees que te digo que todas las corrientes humanas de esta tierra están influenciadas por Satanás? Pues es muy fácil, hermano. Dile a la gente en este mundo que están condenados, que viven bajo una condenación y que necesitan arrepentimiento. ¿Y sabes qué van a hacer? Se van a reír de ti. Hay varios videos en internet de gente, predicadores que van a ciertos lugares, a las marchas de progresistas LGBT, y están ahí. ¿Y qué pasa con estos hombres? Son atacados, son burlados, son insultados y son sacados, ¿no? Y la corriente de este mundo no solamente está en eso, simplemente
Date cuenta, el matrimonio hoy es algo retrógrada para los jóvenes. ¿Casarse? No es necesario. Podemos vivir en unión libre. No tiene nada de malo probar. Eso es retrógrada. El matrimonio es para los abuelitos. Tener hijos, eso es un horror. O sea, tengamos animales. Los animalitos son lo de hoy, ¿no? Y entonces, hace 15 días fuimos a un evento del trabajo de mi esposa y de Bri. Y era en verdad ridículo cómo traen a los animales como hijos. Los traen en carreolas, les ponen piedritas. Y dices tú, es un perro. Pero el hombre está tan distorsionado que qué horror tener hijos. Qué padre tener perros, ¿no? Incluso mis hijos empezaron a pelear ahí, ya sabes, típico, ¿no? Los hijos del pastor se empezaron a pelear y una persona dijo, ay, qué horror, es el mejor método anticonceptivo, ¿no? Ver a mis hijos peleando, pero traían a sus perros con ropa y con aretes y pintados y dices tú, ok, creo que el loco no soy yo. Y esta es la corriente de este mundo. Decir que todo lo que está diseñado por Dios es retrógrada y es anticuado. E incluso, pues para los jóvenes, abstenerse de sexo antes del matrimonio, pues qué cosa tan más anticuada. Hay que probar, hay que saber qué es antes de comprometerse. Todos esos pensamientos, hermanos, son influenciados por Satanás. Satanás no puede crear deseos, pero sí puede distorsionar los deseos. Y como toda la historia lo hemos visto en la palabra, ha querido distorsionar la palabra de Dios. Entonces, ¿quién crees que influencia todas estas ideas? Pues vemos claramente que es Satanás. Pero ahora, hermano, Satanás no tiene que venir y poseer a la gente para que esta gente viva en pecado, vive en sus delitos, vive insultando a Dios, vive ofendiendo a Dios y sea esclavizado por él. No, no es necesario. Satanás no es omnipresente. Satanás solamente puede estar en un lado y los demonios igual. A diferencia de Dios, que él sí es omnipresente, a veces creemos que Satanás está atacándote a ti, ¿no? Es que fue el diablo. Yo no quería hacerlo, pero fue el diablo. Y el diablo así, yo ni estoy aquí, estoy en otro lado, ¿no? Y a veces le damos un poder que ni tiene Satanás, él no es omnipresente, pero él sí puede hacer algo, es influenciar las corrientes de este mundo, lo que nos dice aquí, y llamar lo malo bueno y lo bueno malo. Y entonces cuando influencia estas cosas, tiene la capacidad de que la gente crea estas mentiras y entonces sigan muertos en sus delitos y en sus pecados. Ese es el trabajo de Satanás, hacerte creer que lo que es bueno es malo. Y lo que es malo según la palabra, pues no es tan malo, puedes probarlo, no, es bueno. Entonces Satanás es el príncipe de la mentira, es el padre de la mentira, distorsiona todo lo creado. Y lo que nos está diciendo aquí Pablo es, ustedes vivían ahí, vivían siguiendo las corrientes que Satanás dictaba, vivían viviendo vidas completamente ofendiendo a Dios, creyendo que estaban haciendo bien, viviendo bajo las corrientes de este mundo. Pero déjame hacer un paréntesis en esto, porque Satanás no solamente influencia las corrientes del mundo, también se ha infiltrado en las iglesias, hermano, y ha distorsionado los evangelios con tendencias y con modas cristianas que tienen adormecidos a muchos. Ahorita está de moda esto de los diamantes en las manos y los polvos de oro y el aceite, y dices tú, es increíble, ¿eh? Que la gente en este pleno siglo, con tanto conocimiento, con tanto acceso a la palabra de Dios, a enseñanzas, sigan llenando estadios y lugares donde les van a llegar diamantitos en sus manos. ¿Con qué sentido? ¿Con qué sentido? Bueno, Satanás está distorsionando muchísimo los mensajes y tiene a personas cristianas adormecidas, haciéndoles creer que creen, aunque sus vidas sigan caracterizadas por esto, viviendo en sus delitos, viviendo en sus pecados. De ahí la importancia de traer el evangelio constantemente a los púlpitos, mostrando la condición del hombre y la buena noticia de salvación. Ahora, dice aquí también en este texto que el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, esta influencia opera en ellos. Ya no opera en el creyente, en ti y en mí no debe operar. Opera en aquellos que se niegan en obedecer a Dios. Pero ¿por qué Pablo trae a memoria esto? Versículo 3.
entre los cuales también tú eras parte, en los cuales nosotros vivimos en otro tiempo con ellos, como en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo trae esto para recordarnos de dónde nos ha sacado el Señor, entre los cuales tú también eras. Una vida caracterizada por seguir los deseos de tu carne, haciendo lo que la carne pedía, perversiones que no ven límite, rebeldía constante a la palabra de Dios, al pensamiento de Dios y al diseño de Dios. Esta es la naturaleza de un hombre muerto. Esta es la naturaleza de alguien que tiene un cuerpo físico vivo, pero un espíritu completamente muerto. Pero hermano, que alguien esté vivo físicamente no es garantía de que así va a ser siempre. ¿Ya que quiero ir con esto? Esto es un pensamiento mío, no es algo bíblico, pero me atrevo a compartirlo porque nos puede ayudar a entender nuestro propósito en esta vida. Pero en esta vida, este cuerpo es temporal, tú y yo lo sabemos. Y creo que las enfermedades nos van dando aviso de, hey, te vas a morir, no te vas a quedar aquí toda la vida. Entre más envejeces, más te va avisando tu cuerpo, te quedan menos días. Y aunque tratamos de extender la vida a través de medicina y a través de diferentes cosas, la realidad es que va a llegar la muerte física. Y en lo personal yo creo que el hecho de que estemos físicamente aquí es una oportunidad para ser salvos eternamente. El hombre desobedeció a Dios. El hombre necesita regresar a Dios. Y la vida que tú y yo hoy tenemos en este cuerpo, en la carne, es una oportunidad para que conozcas de Él, te arrepientas de estos pecados que dices tú, pues yo no pequé, fue Adán. Mi hermano, no necesitas culpar a Adán, simplemente puedes ver en ti la naturaleza pecaminosa que hay naturalmente. Yo no le enseño a mis hijos a pelear, nunca les enseñé a pelear, yo no me peleo con Diana. Así si ven a Elías y a Pablo peleando, pues no es porque yo les enseñé, es porque su propia naturaleza los lleva a eso, a estar peleando, a estar compitiendo, a estar floreciendo su pecado. Y esto nos da evidencia, hermano, de que el hombre es pecador por naturaleza. Ahora, el hombre decidió desobedecer. Y salió del diseño perfecto de Dios. Eso lo llevó a la muerte. Quiero que pienses en esto. De modo ilustrativo, piensa en una ballena cuando sobrepasa los límites. ¿Qué pasa cuando una ballena sobrepasa los límites de profundidad? Termina encallada en una playa, ¿verdad? Y esta ballena que traspasa el límite, ¿cuánto tiempo dura vivo estando encallado? No muere inmediatamente como otro pez. Puede estar un buen rato ahí encallada hasta que pueden llegar rescatistas y tratar de hacer maniobras para echarla nuevamente al mar y poder pues extenderle su vida, ¿no? Pero por más que quiera nadar esta ballena, por más que pueda mover todas sus extremidades y más que se esfuerce, su elemento vital está fuera de su alcance. Y sin ayuda externa simplemente va a terminar muerta. Y el ser humano es así. El ser humano sin Dios, fuera del diseño de Dios, es esta ballena que se ha salido de su entorno. Y aunque está viva, aunque todavía está respirando y está fuera de su entorno viva, la realidad es que va a terminar muerta y muerta para siempre. Y el creyente que acepta a Jesús, acepta la ayuda de Dios, es aquella ballena que regresa a su entorno, regresa al mar, a donde está su fuente de vida. Y en esta condición, pues está muerta, literalmente tiene una condena. Si no regresa la ballena al mar, está condenada. Y esa es la condenación que el hombre tiene. Jesús no vino a condenar al mundo, el mundo ya está condenado. Jesús vino a que el mundo sea salvo por él. Jesús vino a llevar al hombre de vuelta al lugar donde está su vida. Ahora, algo más sucede en el hombre.
que está muerto. Y me voy a brincar al versículo 12 de Efesios. No me estoy saltando los demás. Solamente quiero que tú veas otra característica del hombre muerto espiritual. Versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cómo? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. La muerte espiritual del hombre tiene como característica la desesperanza. Y cuando el hombre no tiene esperanza en nada y piensa que en esta vida todo se acaba, ¿qué es lo que hace? Pues disfrutemos, al fin la vida es una. Hay que disfrutarla al máximo y hay que darle todo lo que quiere el cuerpo porque pues nos vamos a morir. Eso es un pensamiento muy del diablo, hermano. Es una influencia de Satanás. Como no tienen esperanza, pues entonces dale al desenfreno, porque no hay nada más después de esta vida. Y muchos hombres deciden seguir esta corriente, seguir esta idea, muertos en sus delitos y en sus pecados, no hay esperanza, y llevan su nivel de depravación a niveles impresionantes. Y estos deleites temporales solo anestesian el dolor de una desesperanza. Pero en el fondo el hombre sabe que está muerto y sabe que es cuestión de tiempo para morir. Y quiero ilustrar esta verdad con algo que sucedió hace muchos años en el siglo XIII. Europa vivía en un apogeo, en una normalidad, en una prosperidad y tranquilidad aparente en el siglo XIII, pero de repente llegó un enemigo visible a través de los barcos del Oriente. Un enemigo desembarca en Europa y la gente comenzó a enfermar. La gente comenzó a tener fiebres raras, a tener vómitos con sangre, a tener olores fétidos y a tener en su piel manchas negras, matando a toda clase de personas, a ricos, a hacendados, a pobres, a plebeyos, todos morían. Quizás sabes de qué enfermedad estoy hablando, la peste negra que vivió Europa en esta época del siglo XIII. Fue una pandemia que duró 5 años matando a casi 200 millones de personas. Se estima que el 60% de la población europea fue diezmada por esta enfermedad. 6 de cada 10 personas murieron en esta pandemia. A Europa le tardó 200 años recuperarse de esta condición y hasta el año 1800 encontraron la causa de la peste negra. 5 siglos después, la gente supo que era por un virus, una bacteria, no recuerdo qué era, en las pulgas de las ratas, y a través de esto se contagiaba la peste negra. Pero no quiero entrar a esos temas técnicos porque no soy doctor. Lo que quiero expresarte e ilustrarte es cómo la gente moría sin esperanza. No sabían qué estaba pasando. Veían a sus familiares morir de la forma más horrible. Veían a sus familiares ver cómo se podrían en vida y nada funcionaba. Ni la medicina, ni los curanderos, ni los sacrificios, nada funcionaba. La gente moría. Ciudades llenas de cadáveres, cadáveres por todos lados, no había manos suficientes. Y quizás en una proporción mucho más limitada lo vimos en COVID, cuando las funerarias y los cementerios se saturaron y fue una pandemia mucho menor en agresividad que esta. Bueno, imagínate el lugar completamente lleno de cadáveres donde ya ni siquiera los recogían, se quedaban ahí, todo un caos. ¿A qué llevó al hombre a esto? A no tener esperanza. Llevaron muchos años de esta forma que los llevó a no tener esperanza. Y entonces, ¿qué sucedió en Europa? Las leyes se desmoronaron, el comercio se detuvo y la sociedad se desintegró. Y para muchos que sobrevivían o que no habían sido contagiados, la respuesta fue la depravación, pensando que pues la muerte era inevitable, era cuestión de tiempo que se contagiaran de esta peste negra, así que se entregaron a sus placeres más desenfrenados. Y la falta de esperanza en estos hombres, la seguridad de que iban a terminar muertos,
Sacó lo peor de ellos. Este tipo de plaga nos muestra qué tan oscuro es el corazón del humano cuando se enfrenta a la verdad de la muerte eterna, y cuando se enfrenta a la seguridad de que habrá un juicio y que no habrá esperanza. El hombre que no tiene esperanza termina inclinado a sus depravaciones. Y esta plaga espiritual que mata al hombre se llama pecado. Así como 500 años después se descubrió la causa de la peste negra, hace 2000 años Jesús vino a mostrarnos la causa de nuestra muerte eterna. Y fue Dios que envió a su Hijo al mundo, no para condenarlo, el mundo estaba condenado, sino para traer la cura, traer la salvación a él. Por eso el contraste ahora es maravilloso en el versículo 4. Pero Dios, que es tan rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando tú y yo muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero Dios, es el pero más maravilloso que está aquí. Esta porción es evangelio. Esta porción es mostrar la condición muerta y podrida del hombre y la solución que hay para esta muerte, que es el evangelio, la buena noticia, Cristo. Así que el cambio se vuelve glorioso, porque Dios, tan rico en misericordia, que pudo haberte dejado muerto y aún así era justo. Él pudo haber dicho: Adán pecó, el hombre desobedeció, que paguen su consecuencia, y hubiera sido justo. Pero dice, es tan rico en misericordia que no lo dejó ahí, no nos dejó muertos. Y dice que fue tan grande en amor, un amor ágape, que lo hemos estudiado en Juan y también en Corintios, un amor que no condiciona si el hombre se lo merece o no. Por su gran amor, con este amor que nos amó, dice que aún estando muertos, Él decidió salvarnos. Aún estando sin esperanza, Él de tal manera te amó y me amó que envió a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él decidió salvarnos, y esto es lo que nos está recordando Pablo. Tú estabas muerto, pero por su grande gracia, su gran misericordia y su amor, aún estando muerto, dio vida juntamente con Cristo. Y como evidencia de ese amor ágape, ese amor incondicional, este versículo nos deja ver el pasado otra vez un poco. Dice, aún estando tú muerto. La condición sí importa, hermano. Porque Dios no esperó a que el hombre se lo ganara. Dios no dijo, a ver, vamos a darle unos cuantos milenios, a ver si el hombre se porta bien. Y si se porta bien, les mando al Hijo para que los termine de rescatar. No fue así. El hombre estaba muerto, pasado, en sus delitos, en sus pecados. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchos hoy postergan la decisión de venir a Cristo, diciendo, espera que arregle mi vida. Sí, yo sé que Dios tiene algo para mí, pero déjame arreglar primero estos problemas. Tengo unos vicios, no los puedo dejar. Déjame ponerme a cuentas y ya me acerco a Dios. No, hermano. La condición que pone la palabra de Dios para que tú seas salvo es que estés muerto, que estés en tus delitos y en tus pecados. Si hay un requisito para venir a la salvación es ese, que estés sin esperanza, que estés muerto y que puedas aceptar esta condición mortal, te va a llevar a poder estirar la mano y recibir la salvación. Mi hermano, si tú estás esperando ser merecedor de la gracia de Cristo para venir a Él, no pierdas tu tiempo. Él viene por los muertos, Él viene por los que no tienen ninguna esperanza. De ahí la importancia, hermanos, de poder reconocer esta condición mortal y de poder en las predicaciones presentarla. Porque cuando no señalamos el pecado y la condición de muerte que tenemos,
Pues el hombre no valora la salvación. No, está bien. El hombre no valora la salvación porque desconoce la enfermedad. Una persona que está enferma de cáncer sin saberlo no va al doctor. No toma quimioterapias ni tratamiento porque no lo sabe. Pero ¿qué pasa después de un diagnóstico? Va y toma el tratamiento. Entonces, en la medida que tú y yo estemos conscientes de esta enfermedad mortal, vamos a venir a Cristo. Y dice aquí Pablo que mientras estábamos muertos, estábamos podridos, estábamos sin esperanza, Él nos dio vida. Y dice que nos hizo, versículo 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero quiero que observes esto. Literal, nos está diciendo que nos sacó de un cementerio espiritual y nos dio vida juntamente con Cristo. Jesús lo dijo de esta forma. Acompáñame a Juan 5:24. Juan 5:24, Jesús le dice esto a sus discípulos: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mi hermano, Jesús no está poniendo un requisito de merecerte la salvación, es solamente te está diciendo el que oye mi palabra, pero no solo la oye, la cree. Tiene vida eterna y pasa de esta condición mortal a una condición de vida. Pero también Juan, en 1 de Juan 5, 11 y 12, Juan asegura esta salvación. 1 de Juan 5, 11 y 12, ¿quién lo quiere decir? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida en quién está? El que tiene al Hijo tiene ¿la qué? El que no tiene al Hijo de Dios, mi hermano, la vida está en Él. El muerto espiritual puede tener vida a través del Hijo. Y esto es lo que nos está diciendo Pablo. Juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Quiero compartirte también que Jesús no necesitaba morir. Él no conoció pecado. Pero Él participó de tu pecado, de mi pecado, y se hizo pecado por nosotros para que muriera y por esa muerte tú y yo pudiéramos compartir su resurrección y vida. Y Pablo hace una parada obligada aquí, que en sus Biblias está entre paréntesis en el versículo 5, en la anterior, que lo vamos a ver dentro de 8 días más profundo, pero dice: por gracia sois salvos. De ninguna manera involucra algún mérito tuyo. Y regresando a la ilustración de la ballena, imagínate ahora esta ballena, llegan los rescatistas, llegan la maquinaria, la cargan, la liberan y le dan vida a esta ballena que estaba encallada y con una condenación a morir próximamente. ¿Hay algo que podamos alabar de la ballena? Que digamos: wow, qué buen mérito de la ballena. ¿Algo hizo la ballena para poder ser liberada y regresada al mar? No, ninguna. Solamente estar en una condición de muerte fue lo único que esta ballena hizo para poder ser regresada a donde pertenecía y donde nunca debió salir. El hombre que regresa al lugar donde siempre debió estar no tiene ningún mérito. El mérito lo tiene quien lo regresó, que fue Cristo Jesús. Entonces, nos resucitó con Él y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Él. Versículo 6 nos habla del presente. Ya no está hablando en pasado, ahora está hablando en presente. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Él. Mi hermano, Cristo no te salva para dejarte ahí: bueno, pues ya te salvé, ahora hazlo por tu cuenta y pues ahí nos vemos, ahí me cuentas cómo te va. No, el presente es que te hizo sentar junto a Él. Esta es la posición actual del cristiano. Tenemos un lugar, una posición nueva para vivir un nuevo lugar de existencia fuera de este mundo, y es celestial. Aquí lo está marcando.
nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y dices, bueno, pero yo sigo en esta tierra, no me he ido. ¿Cómo es que ya está en presente? Aunque todavía tú y yo estemos aquí, físicamente, tú y yo estamos en Cristo. Y si Él está sentado a la diestra, está en los lugares celestiales, tú y yo estamos ya seguros que estamos en Él y en estos lugares. Ahora, esto puede ser un poco rebuscado y lo entiendo, pero quiero que pienses en esto. Tú y yo estamos en Él. Esto que estamos viviendo es temporal. Tú y yo tenemos la certeza que en algún momento estaremos ya no en Cristo, sino estaremos con Cristo, como lo dice aquí. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y qué propósito tiene todo esto? ¿Qué efecto tiene todo esto en la vida del creyente? Porque a pesar de que estamos aquí, debería de tener ya un efecto esta verdad. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La vida que Dios pone en ti y en mi vida espiritual tiene un propósito. Y aquí lo está diciendo, es para mostrar algo, para demostrar algo. Y aquí habla del futuro, para demostrar la riqueza de su gracia. ¿Qué es esto? Las abundantes riquezas de su gracia es que no hay pecados tan profundos, tan horribles, que la gracia de Dios no pueda cubrir. La gracia de Dios es rica, es abundante. Y esto puede ser controversial, pero piensa en el peor humano que ha existido en esta tierra. No voy a dar nombres, pero si alguno de ellos se arrepintió y aceptó a Jesús, probablemente lo veas en la presencia de Dios. Por ahí vi una nota, la verdad no me consta y tampoco me metí a ver más el chisme, pero un cantante que se llama Ozzy Osbourne, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, falleció recientemente, ¿no? Bueno, este hombre se hacía llamar el príncipe de las tinieblas, ya te imaginarás el tipo de contenido que generaba. Por ahí se dice que Ozzy Osbourne aceptó en sus últimos años de vida a Cristo. No me consta, lo vi en una nota, tampoco le di mucha atención, pero me quedé pensando y dije, si sí es cierto, puede ser que muchas personas se sorprendan, nos sorprendamos en la presencia de Dios a ver a Ozzy Osbourne y a ver a pastores reconocidos no estando ahí y a gente como Ozzy Osbourne sí. Y me quedó esa idea como girando y dije, es que la gracia es infinita, la gracia es muy rica que puede salvar hasta el más vil pecador como un Ozzy Osbourne. Y es por gracia, no es por obras. Porque si fuera por obras, habría pastores que tienen obras muy caritativas en el mundo que, como dice la palabra, van a llegar a su presencia y les va a decir, no te conozco. Pero en tu nombre, Señor, hicimos, no te conozco, no te conozco. ¿Pueden existir esos contrastes en la presencia de Dios? Sí. ¿Por qué? Por la riqueza de su gracia. Tú y yo no la podemos explicar, pero eso no significa que no exista la riqueza de su gracia. Entonces, es lo que está diciendo aquí. En los siglos venideros va a mostrar la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es tan abundante que no hay tiempo ni tamaño que la agote. No hay pecado tan grande que la pueda opacar. Y el Señor tiene tanta gracia para ti y para mí que pues toda la gracia que requiere el universo puede ser cubierta por Él. Si llegas a sentir que Dios ya se cansó contigo, que tú no tienes ya remedio, recuerda esta verdad. Él es rico en gracia. Él es rico en bondad. Y yo creo que una muestra de esta riqueza en gracia es el día de hoy. Si tú estás hoy sentado escuchando su palabra, si el Espíritu está hablando a tu vida, hoy pudieras estar en cualquier otro lado, pero el Señor te trajo aquí a escuchar este mensaje, es porque la riqueza de su gracia te está trayendo nuevamente a Él. Él te está llamando a vida. Él no vino a condenarte, Él vino a salvarte.
Y tú cuando identificas esta condición mortal, cuando te sabes muerto en tus delitos, en tus pecados, como lo acabamos de ver, estás listo para su rescate. Para algunos el día de hoy, esto es un recordatorio de dónde nos ha traído Dios. Es ver el retrovisor y decir, gracias Dios porque me has sacado de aquí. Pero para otros es día de salvación. Para otros puede ser el día donde hoy pasas de muerte a vida. Para hoy es el día donde tu desahucio espiritual se acaba. Y por más que has intentado encontrar paz en muchas cosas, que has estado buscando esperanza en cosas que son fugaces, que hoy tienes una sensación esperanzadora, pero mañana esa esperanza se fuga y que terminas frustrado y sin esperanza, pues hoy es el día de encontrar la esperanza eterna en Cristo Jesús. Déjame regresar al ejemplo de la peste negra. Médicos, curanderos, rezos, penitencias, sacrificios, nada funcionaba. Todo eso era inútil. Los remedios caseros eran una burla para la enfermedad. La gente veía morir a sus seres queridos sin poder hacer nada. Era tal el grado de desesperanza que los padres terminaban abandonando a sus hijos, huyendo. Dejaban a sus esposos o a sus esposas enfermas. Y el mismo clero, la misma iglesia, que debía dar consuelo ante esta pandemia, huía o incluso moría también. Los ricos se encerraban en sus fincas, ignorando el sufrimiento exterior, pero no eran exentos también de esto. Y fue hasta que se descubre la causa que pudieron atender y prevenir para salvarse de morir. Y espiritualmente, hermano, la gente muere cada día. La gente cada día está muerta en vida, viviendo en sus delitos, viviendo en sus pecados, hasta que escucha la buena noticia de venir a Cristo y encontrar en Él la salvación de morir eternamente. Jesús vino a salvarte a ti y a mí, que estábamos muertos, sin esperanza, sin Dios. Y es a través de ese sacrificio que tú y yo podemos hoy tener una esperanza. Y quiero que me ayuden los servidores a preparar los elementos, por favor. Como cada inicio de mes, tomamos un tiempo para hacer memoria del Evangelio. Hoy coincidió que esta porción de Efesios fuera Evangelio, justamente, la condición del hombre, la buena noticia para el hombre. Y es a través de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección, que tú y yo hoy tenemos la oportunidad de tener vida.